Hoy me toca entregarles un taller en esta preciosa convención que es el poder del Evangelio. Después de escuchar al pastor Jorge Celada, me entusiasmé y dije, ya se tiró a la piscina el pastor Jorge Celada, tirémonos todos nomás. Ya se tiró ya. Si el primero se tiró, el resto tiene que seguir nomás, pues, tirándose. Saben que no es casualidad el nombre de esta convención. Todos nosotros estamos aquí porque alguien un día nos predicó el Evangelio. Puede que no nos acordemos, puede que lo veamos hasta trivial, pero si alguien no nos hubiese predicado el Evangelio, nosotros no estaríamos aquí. Si nosotros a Dios no se nos hubiese resplandecido la luz de Cristo, no estaríamos aquí con la fe, el entusiasmo, el amor y el compromiso que tenemos. Muchos de nuestros hijos, y bendigo a los hijos que son obedientes, están aquí por obediencia, pero ya les resplandecerá la luz de Cristo. Miren, el taller de hoy que les quiero comentar tiene mucha relación con lo que estaba hablando el pastor Jorge Celada en la mañana, que es conocer el mensaje del Evangelio. Usted me podría decir, pero ¿cómo no voy a conocer el mensaje del Evangelio si llevo 3 años predicándolo en la caravana? He ido a 15 misiones, le he predicado el Evangelio a muchas personas. ¿Cómo me viene a decir que conozcamos más o que conozcamos el mensaje del Evangelio? Quiero decirte que yo en lo personal llevo 1 año, por lo menos, quizás un poco más, no sé, orándole al Señor que me enseñe a predicar el Evangelio. Esta ha sido mi oración. Hace por lo menos 1 año que me enseñe a predicar su bendito Evangelio. Y alguien me diría, pero pastor, si es re fácil, usted grite afuera nomás y diga, cree en Jesús. Creo que usted se perdió esos talleres. La verdad es que es un mensaje tan poderoso. Miren, tal como decía el pastor, es el único mensaje que puede llevar un ser humano para que otro ser humano que está muerto nazca y tenga vida eterna. No existe otro mensaje que produzca que una persona tenga vida eterna. Pero hasta que a alguien no se le revela el mensaje del Evangelio, no puede predicar el Evangelio, o lo predica a medias, o no vive a la luz del Evangelio. Yo hoy día no voy a hablar sobre vivir a la luz del Evangelio, pero sí voy a hablar de que entremos más en el conocimiento de este mensaje. Ahora, como bien dijo el pastor en la mañana, dijo, ¿eso quiere decir que no tenemos que predicar hasta que lo sepamos todo? No. Porque dice la palabra que nosotros vamos creciendo hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. ¿La alcanzaremos algún día? No lo sé, pero esa es nuestra meta. Él es nuestra meta. No sabemos si lo vamos a alcanzar, pero tenemos que avanzar, avanzar y avanzar. Así como en la mañana se decía, es que tienes que avanzar en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque tú, ¿cómo podrías hablar de algo que no estás convencido? Imagínate que yo supiera a alguien o alguien que no me conoce hoy día y yo le dijera, te ruego me prestes 1 millón de pesos, solo cree en mí. Te doy mi cuenta corriente, la ponemos en pantalla y todos los que confíen en mí, creen en mí, pónganle 1 millón. Yo podría decir, que como creen en mí,
Pónganle 1.000.000. Pero la verdad es que solo los que me conocen realmente serían capaces de hoy poner 1.000.000 de pesos en mi cuenta y estarían confiados que yo no se las voy a robar. Pero aquel que sabe que yo soy el pastor Víctor, que predica a veces, y que es el pastor principal, y que parece que lo desnombraron, y que esto, y que esto, y que lo otro, y flores para allá, y cosas para acá, y cosas para acá, y cosas para allá, pero no sé si tendrías la tal confianza de poner 1 o 2 millones en mi cuenta. ¿Por qué? Porque no me conoces en el fondo. No me conoces, pues. No tienes la suficiente confianza como para decir, ¿y si después se va por dentro? Pero ¿qué creen ustedes? Los más cercanos que me conocen años. Yo creo que hay gente que haría eso. Hay gente que lo haría. ¿Por qué? Porque me conocen de hace tiempo y saben, en el historial, saben que no me han visto en estafas, no me han visto en engaños, no me han visto en robos. Y ese testimonio le daría algo de luz para decir, ¿por qué ahora va a salir con un chancho al hombro o con una mentira? Mirando que están viendo de Colombia y todos los argentinos que me entiendan los modismos, que se me olvidan, pero cuando miro a la pastora Elizabeth me recuerdo. Mire, por eso es que tenemos que conocer este mensaje. Este mensaje tenemos que conocerlo de tal manera de predicarlo en 3 minutos o presentar los argumentos a la persona que sea más cabezona del mundo. Tú y yo tenemos que ser capaces de presentar el Evangelio puro en un momento breve, pero también, si alguien me pregunta y me dice, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué aquello? Y yo no decirle, bueno, si queréis creer, creed nomás, po. Es como que alguien me dijera, pero pastor, ¿por qué le tengo que creer de depositar 1.000.000 en la cuenta? Bueno, si queréis la depositáis y si no te vais de la iglesia nomás, po. Si queréis me creéis nomás, po, si tampoco te voy a andar obligando. ¿La de poner o no? Bueno, si es así, sí me va a decir. Y a veces nosotros le hacemos algo similar. Bueno, ¿vas a creer en Cristo, sí o no? ¿Pero por qué tengo que creer? Bueno, sí o no, dime al tiro porque tengo que ir a otro. Bueno, entonces sí. Ya, repite conmigo y nos vamos. Es casi lo mismo. Pero no se puede presentar el Evangelio así. Tenemos que profundizar como maestros del mensaje que llevamos. Llevamos una perla preciosa. Llevamos el tesoro más grande que existe en la tierra. Dice que el que encuentra el reino de Dios lo encontró todo. Un pastor dice, cuando una iglesia necesita muchas luces para llamar a los jóvenes y muchas cosas extrañas, es porque en realidad no confía que el Evangelio tiene poder. Porque si confiara que el Evangelio tiene poder, le predicaría el Evangelio del reino de Jesucristo para salvación. Pero como no confía que el Evangelio sí tiene ese poder, tiene que agregar cosas para convencerlo que esto es entretenido. Pero no que esto es poderoso. Lo tengo que convencer que es entretenido. Entonces, yo en este taller quiero mostrarle algunas cosas. Miren, no sé si me pueden ayudar. No, ¿ustedes tienen cómo poner las citas o no? Gracias, chicos, me van a salvar. Por favor, pongan Romanos 3:21 al 23 nomás. ¿Para qué vamos a llegar más allá? Voy a poner los lentes después de los 40 y tantos. Se necesitan para leer. Amén, dicen por ahí. Miren, a veces vamos a leer ese. Y después vamos a leer hasta el 23. Dice, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Veamos el siguiente igual. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esto que acabamos de leer es un resumen del Evangelio. Dice, tú tienes que entender en qué contexto se está hablando. Cuando alguien quiere predicar el Evangelio, tiene que usar lo que está a su alrededor. Ahí les voy a mostrar unos ejemplos. Pablo le está hablando a un pueblo que está en Roma, donde hay judíos y gentiles. Cuando tú le predicas a un judío, tú no tienes que demostrarle que la palabra es verdad, porque el judío sabe que la palabra del Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Tú no se lo tienes que demostrar. Tú le tienes que demostrar a él por la palabra de Dios que Jesús, a la luz del Antiguo Testamento, sí es el Mesías. Tú no necesitas a un judío decirle, oye, Jeremías de verdad, Moisés sí escribió el Pentateuco, los salmos son reales, porque hay gente atea que te van a decir que la Biblia no existe, que la Biblia la inventaron, que la Biblia se hizo de tal o cual manera. Entonces tú vas a venir con la Biblia y el ateo te va a decir, para mí la Biblia no es válida. Cuando tú vas con un judío, tú no necesitas demostrarle al judío que la palabra es real. Por lo tanto, ponerte a demostrar que la palabra es real no tiene sentido. Tú tienes que demostrar que el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y por eso que el apóstol Pablo aquí dice, en el 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Por qué? Porque le está diciendo, lo que yo les traigo hoy, lo que yo les voy a traer, porque le envié una carta, no es una nueva religión. Tú tienes que entender que el cristianismo no es una nueva religión que apareció hace 2000 años. No es una nueva religión. No, que mi amigo es musulmán, mi amigo esto, mi amigo esto otro, y todos los caminos llegan a Roma. Sí, todos los caminos llegan a Roma, pero un solo camino llega a la salvación y al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan a Roma, sí, está bien, pero uno solo te lleva a la salvación. Jesucristo, no hay más camino. No, que mi amigo me respeta lo que yo digo. Querido, yo respeto mucha gente y no comparto sus ideologías. Respeto a las personas que dicen que se creen algo que su biología no lo es. Lo respeto. ¿Respeto a un ateo? Lo respeto. ¿Tú respetas a un ateo? Yo lo respeto. ¿Tú respetas a alguien que se crea algo que no es por su biología, biológicamente? Yo también lo respeto. Pero comparto su ideología. Ahora, si alguien te respeta, ¿significa que está convertido y cree en lo que tú crees? Solo te respeta. Es que me escucha. Yo escucho cantidad de cosas. Es que cuando le hablé a esa persona, es que usted, pastor, no entiende, porque yo estaba y me escuchó. Yo he escuchado que venden palta, he escuchado que venden lechuga, y no me interesa saber la producción de la palta ni de la lechuga. Con el respeto de mi papá, que ahora tiene invernadero. No. ¿Te das cuenta que una cosa no implica la otra? Pero nosotros nos conformamos con que la persona me escucha, con que la persona me respeta, con que la persona me dijo esto. Está bien, es un acercamiento. Si eso no significa que esté mal. Pero yo no puedo estar con eso satisfecho por mi predicación.
No podría estar satisfecho, porque el objetivo de la predicación es presentar el Evangelio, que de una persona de las tinieblas pase a la luz admirable. Ese es el objetivo. El objetivo es presentar un Evangelio poderoso para que la gente se salve. Y cuando suceden milagros y señales, el único motivo es para que la persona crea al mensaje que tú llevas. Porque si una persona es resucitada como Lázaro, va a volver a morir. Y si lo sanaste de un cáncer, en 3 años más se puede morir de un quiste. En 4 años más se puede morir de atropellado. ¿Pero por qué se sanó del cáncer? Para que crea y sea salvo. Para que después cuando le caiga el árbol se vaya con Cristo. No, es que primero Dios era bueno y después Dios se puso malo porque esta persona se apartó y por eso le cayó el árbol. No, lo que pasa es que todos tenemos que morir. Levante la mano, ¿quién se va a quedar para siempre aquí en la tierra con el cuerpo que tiene? No se puede, ¿cierto? Entonces, cuando Pablo le empieza a hablar a los romanos, le está diciendo: yo no te estoy trayendo una nueva religión. Cuando nosotros predicamos y decimos, aquí yo le dije voy a empezar de a poco, porque estoy entre que digo cosas y no digo, pero miro al pastor Celá y digo, ya le tiro nomás. Decimos cuando predicamos, por favor, ruego que nadie, espero que nadie se ofenda. No es nada personal, solo estoy tratando de explicar a la luz de la palabra ciertas cosas que si podemos no estar de acuerdo. Lo importante es que estemos de acuerdo con la palabra. Si yo a alguien le digo en mi prédica, Dios no es una religión, es una tremenda verdad. O Jesús no es una religión. Sí, Jesús no es una religión. Porque aquí Pablo está diciendo que esto que está predicando, esta justicia nueva de Dios, que antes la única manera que alguien fuera justificado era por la ley. Pero ahora que vino Jesús, todos somos justificados en Cristo Jesús. Todo lo pecador que éramos nosotros fue a la cruz y Él tomó todo en la cruz. Y el juicio y la ira de Dios que tenía que venir sobre mí para pagar por mi culpa, ahora Dios, el Padre, enjuició y vino toda la ira sobre Jesús. Y eso se llama la sustitución, que es todo lo bueno de Jesús, toda su justicia en Dios, viene a mí por la fe y todo el pecado que yo tenía pasa a Jesús y ya vino en la ira en la cruz de Cristo. Eso se llama la sustitución. Es una teología de la sustitución. Y eso es lo que pasó. Y eso no es una religión, porque está diciendo, te cuento algo, Moisés habló de Jesús. Jeremías habló de Jesús. Zacarías habló de Jesús. Isaías habló de Jesús. Los salmos hablan de Jesús. Dicen cómo va a venir. Daniel habla de Jesús. Dice que viene un reino. ¿Cómo viene este rey? ¿Cómo viene el ungido? ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde nace? ¿En qué ciudad? Lo dice todo el Antiguo Testamento. Por eso que dice esta palabra, esta justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Entonces, cuando tú te plantees y decir, no es una religión, es una tremenda verdad. Pero agregar, no te necesitas congregar, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque estás diciendo algo en contra de la palabra. Cuando nosotros, el pastor Jorge Celada decía claramente, conocer a Dios. Hay que conocer a Dios. ¿Cómo tú conoces a Dios? La primera fuente de conocer a Dios es su palabra. Porque la palabra, ¿cómo no decimos nosotros que la palabra de Dios es inspirada por Dios? La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios
no hay errores, no hay contradicciones. Tú me dirías, de verdad, es que eso es lo sobrenatural. Muchas otras filosofías tienen contradicciones o avances, pero nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que dijo Moisés 1500 años antes de que viniera Jesús, no se contradijo con lo que dijo Isaías 700 años antes de que viniera Jesús, y no se contradice con lo que dijo Daniel 500 y tantos años antes de que viniera Jesús, y no se dice con nada, no se contradice en nada con lo que Jesús mismo dijo de él. Quiero que puedas ver 1 Corintios 15. Por favor, 1 Corintios 15. Vamos a ver. Al tiro les digo. No lo tengo acá, pero le voy a decir enseguida. Primera Corintios 15. Vamos a leer desde el verso 1. Vamos a leer. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo también dice: si alguien trae otro evangelio a este que yo estoy predicando, sea anatema. Maldito sea el que trae otro evangelio. O sea, predicar el evangelio y hablar del evangelio no es juego. ¿Por qué? Porque pasa un alma de las tinieblas a la luz. Es capaz de sacarlo de la ira de Dios a la justicia de Dios. De que el alma se vaya al infierno a que su alma se vaya a la eternidad con Dios. Si alguien profundiza con doctorados, magísteres, para hacerle un bien a la humanidad, que no está mal, en cualquier ciencia o área, ¿cuánto más no deberíamos profundizar en el conocimiento de Dios y del Evangelio? Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Voy a avanzar unos 2 o 3 versículos más. Voy a avanzar hasta el 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? ¿Cuál es el evangelio de Pablo? ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo, del reino de Dios? Que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo primero que tú tienes que entender. Este evangelio se trata de Jesucristo y que Jesucristo murió por tus pecados. Si eso te aburre o es fome, es que entonces tú no entiendes tu condición de pecador. Y por eso que hay que explicarla. Porque si yo te digo eso, que Cristo murió por nuestros pecados, tú vas a decir: ah, qué bueno, gracias. Y yo te hago una pregunta inversa. ¿Qué pasa si Cristo no hubiese muerto por tus pecados? Pregúntate, supongamos Cristo no murió por tus pecados. Cristo no fue a la cruz, Cristo no existió. ¿Qué pasa contigo? ¿Estás condenado? ¿O tú piensas que eres lo suficientemente bueno para que Dios te mande al cielo? Porque si piensas que eres lo suficientemente bueno y que hay algo bueno en ti, entonces el Señor dice: si tú crees que por tus buenas obras vas a ir, entonces tú estás queriendo decir: mi justificación no la quiero por Cristo, yo quiero que me apliquen la ley. Porque si yo lo quiero hacer por mis obras, entonces tengo que hacerlo a través de la ley. Y tú me dirías: ¿pero cómo eso? Significa que si tú mataste, robaste, adulteraste y todo eso, tú te vas al infierno. Entonces, cuando aquí dice
Porque primeramente nos enseñó que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo murió por tus pecados? Conforme a las Escrituras. Y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Miren. Predicar el Evangelio es una obra sobrenatural. Ustedes saben que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Porque si el Espíritu Santo está en nosotros y vino a la tierra, está en nosotros, o sea, dentro de ti, y está con nosotros, o sea, entre medio, y Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio para que se conviertan. O sea, ¿quién le demuestra al mundo o a la persona que aún no conoce a Cristo que es pecador? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu tarea? Si el Espíritu Santo convence, ¿cuál es tu tarea? Predicar. Y cuando predicas, ¿qué deberías hacer cuando predicas? Cuando nosotros predicamos, tenemos que intentar persuadir. Yo al tiro les voy a dar las citas, porque me van a decir, no, si nosotros no podemos persuadir. Sí, sí podemos persuadir. Y tenemos que persuadirlos. Si nos dan argumentos, yo le tengo que decir, no, compadre, o creí o no creí. No, yo debo presentar argumentos con mansedumbre. Porque si yo no tengo argumentos de lo que creo, entonces en realidad no lo creo. Porque no me puedes decir que esto es así nomás, porque en el momento de la prueba es ahí donde realmente nos pasan las cosas que nos pasan, porque no estamos convencidos realmente, sino que estamos convencidos de que estamos en un grupo, en un clan, donde todos somos buenitas personas. Y entonces mi hijo, si viene a este lugar, está en un refugio y se porta bien y se come la comida y va a la escuela. Y entonces es mejor que esté en la red de jóvenes a que esté jugando afuera, porque en la red de jóvenes se entretiene sanamente. ¿A eso lo manda tú a la red de jóvenes, a que se entretenga sanamente? ¿Por qué entonces qué tendríamos que hacer nosotros? Estudiar, avanzar, crecer, persuadir, estudiar y entrar en las profundidades del Evangelio, que es el único mensaje transversal a la Biblia que hace que una persona pase de las tinieblas a la luz. Entiende, tú eres más potente y eres más importante que un médico que está resucitando a alguien que está a punto de morir. Eres más importante que el que está reanimando eléctricamente a alguien que está a punto de morir. Porque tú estás entregando un mensaje que es la única certeza y la confianza de que la persona se vaya con Cristo. Y si no se va con Cristo, se va al infierno. ¿Entienden? No hay más. Es que lo que pasa es que yo no creo tanto eso. Entonces tú no crees todavía en el Evangelio. Es que yo no estoy tan seguro. Entonces hay que seguir predicando el Evangelio. Es que no estoy tan seguro. Bueno, sigamos predicando el Evangelio hasta que se te convenza. Miren, cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, dice: el sembrador salió a sembrar la buena semilla. La semilla dice que es la palabra del reino. La única palabra del reino es el Evangelio de Jesucristo para salvación. ¿Cuál es la salvación? La salvación es que si Cristo no te salva, te vas al infierno. Entonces dice que una parte cae junto al camino. ¿Qué significa? Dice, oye la palabra, oye la predicación,
Tú se la predicaste bien, le explicaste que Cristo vino, murió y resucitó, le explicaste de la sustitución, le trataste de persuadir para que supiera que era un pecador. Y dice, pero no la entiende. No la entiende. Por más que tú te esfuerces y tú me dirías, ¿pero eso me asegura que me la entienda? No. Pero eso significa que por eso es como cuando un alumno dice, pero si yo estudio, ¿me asegura que voy a aprobar el ramo? No, pero tiene más opciones que si no lo hace. No te lo asegura, pero si no lo hace, no tenés ni una oportunidad. Después dice que una parte cayó. ¿Dónde cayó? ¿Se acuerdan o no? Una cayó junto al camino, otra cayó en pedregales. Dice que no echó raíz y que entonces vinieron las pruebas, ¿cierto? Las tribulaciones, las persecuciones, y entendió la palabra del reino, se gozó y dijo, ¡uy, ahora entendí, yo era pecador! Pero vinieron las persecuciones y se fue. Después dice que vino otro, pero le pasó que entendió la palabra del reino, pero dice que los afanes de esta vida y el engaño de la riqueza, ojo con eso, la hicieron infructuosa. Y solo uno fue buena tierra. Miren, voy a tomarme un té. Vamos a poner unos ejemplos. ¿Ustedes saben que el apóstol Pablo sabía palabra? Miren, el apóstol Pablo, cuando una vez, ¿se acuerdan de eso cuando dijo, yo tengo todo por basura? Y todos los cristianos creemos que Pablo lo que está diciendo es que no está ni ahí con el Antiguo Testamento. ¿Cuántos creen que Pablo no está ni ahí con el Antiguo Testamento? Ah, se asustaron porque dije eso. Porque Pablo dijo, todo lo tengo por basura. ¿Pero a qué se refiere Pablo? Pablo dice, yo en la carne tengo de qué gloriarme. Yo nací en Israel, yo soy israelita, yo soy hebreo. Me circuncidaron al 8º día. Soy de la tribu de Benjamín, o sea, yo no soy de las 10 tribus perdidas. Yo soy de Benjamín. Estaba Judá y Benjamín. Yo soy de Benjamín. Yo soy fariseo de fariseos. En otra parte dice, ¿tú sabéis quién es mi papi? ¿Tú sabéis quién era mi maestro? Gamaliel. Yo iba a Harvard de la ley. ¿Cachai? Y empieza a dar un montón de cosas de cumplimientos de la ley. Y dice, pero por causa de Cristo, todo eso es basura porque yo no me puedo justificar a mí mismo, porque yo soy justificado en Cristo. Eso es lo que dice. Y ese mismo apóstol, cuando está en las últimas, le dice en 2 de Timoteo 4, verso 13, le dice a su discípulo Timoteo, trae cuando vengas la capa o el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Estamos hablando de un hombre que se sabe la ley, que se sabe todo, pero sin embargo dice, cuando vayas para allá, tráeme los pergaminos y tráeme los libros. ¿Por qué? ¿Por qué pide los libros y los pergaminos? Porque Pablo necesitaba presentar argumentos delante de los judíos de que Jesús sí era el Señor. Quiero que vayamos Vamos a Hechos capítulo 17. Vamos a empezar a ver ejemplos de la predicación. Veamos del 30 al 34.
¿La tienen? Sí. Muchas gracias. Dice, aquí Pablo le está predicando a atenienses. Mira, y dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando Pablo, vuelve de la de atrás, una atrás por favor, en el 30. Dice, Pablo le está predicando en Atenas a los griegos y dice que Dios le está predicando el evangelio a estos hombres. Pablo los quiere convencer persuadiéndolos y presentando argumentos de que Jesús es real. Alguien diría, pero ¿por qué Pablo no llega y dice, crean en Jesús nomás? ¿Por qué Pablo no dice, Atenas, cree en Jesús? Y un silencio como este de Atenas. Y Pablo dice, Atenas no creyó, vámonos. ¿Por qué Pablo no hace eso? Porque Pablo sabe que predicar el evangelio es también entrar en la razón de las personas y presentarles argumentos. Sabe que hay personas que van a capturar más rápido, pero hay otros que necesitan argumentos. Y Pablo le está explicando cuando termina y le permiten predicar en el Areópago, dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál es ignorancia? La ignorancia de la idolatría. Primero les dice, ustedes son unos idólatras. Es como que Dios te dijera, tú que golpeas a tu señora, tú que robas, tú que matas, tú que haces esto, tú que sacas la vuelta, tú que haces esto otro, y le empieza a nombrar su pecado más fuerte de esa ciudad. Esta ciudad son puros, qué sé yo, homosexuales y lo único que pasa es esto otro. Pero Dios, habiendo pasado sus tiempos de ignorancia, sabiendo que ustedes lo hacían por ignorantes, dice, manda a todos los hombres a que se... Cuando una persona comienza, alguien diría, pero cuando yo predico el evangelio, ¿cómo sé si esa persona creyó? Se quebranta, ¿cierto? Pero hay algo que dice la palabra. Dice que se arrepiente. Porque piensa en esto, mira. Alguien diría, es que lloró. A ver, puede que ponga cosas en los zapatos, pero ahí ustedes tienen que tomarlo también. Vamos a ver si podemos salir de esas piedras de los zapatos. Supongamos yo soy un juez y tengo a alguien que es un delincuente y mató a alguien y tengo todas las evidencias y lo tengo que castigar. Y yo le digo, usted está sentenciado a 5 años y un día en la cárcel. Y esa persona se pone a llorar. No, por favor, juez, por favor, nunca más lo hago, nunca más, por favor, déjeme ir. Esa persona, por más que yo lo veo llorando, puede que, si yo sigo su tema, no alcance a salir 2 días y se le olvide que estaba llorando y en 2 días más mate a otro. Porque que la persona llore es solamente para evitar el castigo, no porque entendió que pecó. Cuando tú quieres evitar un castigo y lloras, el Señor dice, no, aún no te conviertes. Porque para yo mostrarme que tú creíste, que tú te arrepentiste, el primer paso para el Evangelio es que te arrepientas. Y Juan el Bautista, cuando estaba ahí predicando, decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después agregaba, haced frutos
dignos de arrepentimiento. O sea, que tu arrepentimiento que el Señor produjo y que entró el Espíritu en tu corazón se va a ver reflejado en los frutos. Cuando ahora yo podría ser juez y fiscal de eso, no puedo. Ni siquiera puedo decir si todos los que estamos aquí en la iglesia estamos convertidos. No puedo. Pero tengo la certeza por la palabra que no todos estamos convertidos. Tú me dirías, pero Víctor, te fuiste al chancho. ¿No dice la palabra que dentro de su iglesia hay trigo y cizaña? ¿Y que el único momento que se va a separar el trigo de la cizaña es para el juicio? Y si el Señor Jesús dijo que dentro de la iglesia iba a haber trigo y cizaña, yo no me voy a ir en contra de Él. Ahora busca tú ser trigo. Ahora, ¿cómo lo vas a saber? Por tus frutos. Vas a saber si el Espíritu Santo está dentro de ti porque te empezó a dar frutos dignos de arrepentimiento. Antes yo era un terrible mentiroso, pero ahora cuando voy a mentir, algo me viene en mi corazón que me dice que no lo haga. ¿Y qué hiciste? Caí. Pero me puse a llorar porque de verdad que no lo quiero hacer. ¿Te das cuenta que es distinto a otro que no le pasa absolutamente nada por mentir, por no perdonar, por no ser misericordioso? No le da ni frío ni calor. No le da. ¿Por qué? Porque no está arrepentido. Pablo presentaba estos argumentos. Esperemos un poco. Estoy un poco... Ahí sí. Miren. Dice, llama en todo lugar que se arrepiente. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y mira lo que sigue. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio, estoy viendo menos, de en medio de ellos. Más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio la Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otro con ellos. Mira, cuando Pablo está predicando, ¿puedes volver a la anterior? Dice en la 33, 17:33. No, 32, perdón. Dice, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, uno se burlaba y otros decían, ya te oiremos. ¿Dónde está el poder del Evangelio? En la resurrección de Cristo. Si una persona cree que Jesús vino, murió y resucitó, y que Jesús resucitó, entonces esa persona está abriendo su corazón al Evangelio. Si yo hoy día le dijera a alguien, Cristo resucitó a los muertos, me va a creer porque estamos en Semana Santa. Pero en el fondo de su corazón no lo cree. No confía en eso. Y dice que estos hombres se burlaban porque eran filósofos, pero otros decían, ya te oiremos. Dice alguien que ahí, hasta ese versículo, que apenas Pablo predicó, 3 se convirtieron. Dice que alguien a la primera predicación de Pablo se convirtió. ¿Por qué no? Pregúntate cuántas veces tuviste que escuchar el Evangelio, de lo que te acuerdas, porque no nos acordamos de otra parte, a veces de lo de antes, hasta que fuiste convencido. Mira, cuando yo recién llegué al Evangelio, yo creía que Dios no existía. ¿En serio? Yo creía que Dios no existía. Nunca dije que era ateo, pero para mí todas las religiones eran iguales.
y la evangélica, todo. Para mí la evangélica, todos habían sido borrachos y ahora todos estaban sanos. La católica, no sé, yo tenía mi aprecio. Prefiero hablar de nosotros en vez de otros. Y así tenía un montón. Pero un día me invitaron a un evento y vi un milagro extraordinario. Ahí, a 1 metro. Vi una pierna de elefantiasis como se desinfló. Y quedé en shock. Y dije, Dios existe. Pero eso fue todo. Lo primero que Dios tuvo que hacer conmigo era que Dios realmente existía. Pero eso aún no es suficiente. Pregunta, ¿tú crees que Dios existe? Lo dice porque estamos acá, ¿cierto? ¿Sabes cuándo vas a saber que realmente en qué creíste? Perdóname que te lo diga y perdón que sea tan así, pero ¿sabes cuándo realmente vas a saber en quién creíste? Cuando te mueras. Hasta que no estés al borde de la muerte o muriéndote, no vas a saber en quién confiaste. O sea, no es que no vas a saber, ahí realmente se va a poner a prueba, perdón, voy a corregir eso, se va a poner a prueba realmente en quién confiaste, en quién creíste. Porque después, en otra etapa de tu vida, aunque estemos todos aquí, y me puede pasar a mí, y le puede pasar a cualquiera, esto no es que yo esté exento, puede que tú estés metido en una religión. Y puede que tú, o yo, o alguien, no necesariamente ha creído en el Evangelio y ha creído en el poder de Jesucristo, y no lo va a saber hasta el día de su muerte. Cuando esté a 2 minutos de morirse, va a saber eso. Tú me dirías, ¿pero por qué? Porque en el fondo, tu confianza está a dónde se va tu alma, dónde está tu alma y en quién confía tu alma. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Dónde estará mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Todo eso. Pero hasta que tú no veas la muerte cercana, no vas a saber a dónde vas tú. Dice, cuando lo oyeron desde la resurrección, otros le dijeron, ya te oiremos. Mas algunos creyeron juntándose con él. Cuando en el verso 34 dice, algunos creyeron juntándose con él, habla de que el apóstol Pablo luego se siguió juntándose varias veces con ellos. A veces nosotros, de verdad que estoy en una lucha acá arriba, ¿eh? No creas que no las tengo. Todo este rato del sermón le he estado adornando, yo creo que ha sido malo, pero bueno. Creo que mejor vamos a hablar a micrófono abierto. Estos 15 minutos que quiero tomar. Miren. ¿Puedes poner, por favor, Hechos 28, 23? Miren, aquí Pablo está predicando. En el libro de los Hechos ustedes van a ver muchas formas de predicar. Y en esta, el apóstol Pablo está en Roma. Los judíos vienen a verlo. Y él les predica el Evangelio, dice él mismo, libremente. A veces nosotros pensamos que yendo una sola vez a un lugar, ya predicamos en ese lugar. Pero el apóstol Pablo y los demás apóstoles y todos los que predicaban el Evangelio, a veces se quedaban más tiempo predicándole a las mismas personas. Yo sé que tú me vas a decir muchos argumentos, y eso es lo que a veces me complica. Me vas a decir
que esto es diferente y todo eso. Y eso es lo que me hace transpirar ahora. Es la palabra, no. Mira, nosotros podemos decir muchas cosas, pero lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Tú sabes que a los cristianos en el primer siglo les decían que eran una secta de los judíos. ¿Sabías eso? ¿Te has preguntado alguna vez cómo se inicia una secta? ¿Has pensado eso siquiera alguna vez? ¿Sí? Mira, una secta más o menos puede comenzar así. ¿Tú sabes de qué años son los musulmanes? Espero que no me corte YouTube. ¿Tú sabes de qué años son? Yo pensé que eran por lo menos de la época de Israel y de los hebreos. Yo te quiero decir que los musulmanes aparecieron en el año 690, 695 después de Cristo. Tómate esto aquí, como aquí el pastor le gusta cierta la fecha así. 695 después de Cristo. ¿Cómo nace? Un hombre, Mahoma, el profeta, dice que está en un lugar, le abren el alma, su corazón, y recibe toda la revelación de Dios, de Alá. Y como recibió toda la revelación de Alá, se pone a escribir el Corán. Nuestros amigos mormones, no sé si son tus amigos, pero lo digo. Cuando te predican, te dicen Jesús aquí, Jesús allá, Jesús es esto otro, y de repente te meten a Smith. No te dan ni cuenta cuando te meten a Smith. Y te dicen, sí, mira, todo lo de la palabra es genial, Jesús y Dios y nosotros creemos y todo eso, pero la revelación más grande es la que tiene el profeta Smith. Entonces, todo lo que dice el profeta Smith, aunque esté en contra de la palabra, la hacemos porque la dice Smith. Y tú dices, pero es que eso es una herejía. Claro, porque estamos afuera. ¿Te has dado cuenta que la gente que está en las sectas, los de adentro no se dan cuenta? Matan los niños, pasan las esposas, hay violaciones y no se dan cuenta de nada. Y lo único que ven los problemas son los de afuera. Porque el de adentro cree que lo está haciendo para Dios. ¿Cuál es el problema del que está metido en una secta? No lee la palabra. No lee la Biblia. Tú hoy día dices, no, mis hermanos católicos no sé por qué siguen a tantas imágenes. Si yo le digo aquí en Éxodo 20, tráeme tu Biblia, hermano católico, ya. ¿No dice ahí, no te hará imagen y semejanza? Sí, lo dice. ¿Y por qué no lo hace? Porque no es que no haga eso. Lo que pasa es que nosotros no es que sigamos eso. Lo que pasa es que nosotros no es que la veneremos, nosotros la hacemos como y te empiezan a dar 50.000 explicaciones. Cuando nosotros tratamos de decir algo que no está en la palabra y la hacemos ver como eso, es cuando dicen, hacen pasar doctrinas de hombre como si fueran doctrinas de Dios. Cuando la iglesia está fundamentada en la doctrina de los profetas y de los apóstoles. Tú estás fundamentado en la doctrina de los profetas y de los apóstoles. Y no importa quién venga, no importa si viene un ángel, no importa si te lo hablo yo, no importa quién te lo hable, da lo mismo, no tienes por qué hacerle caso. No tendrías por qué seguir algo que no esté en la palabra de Dios. Tú me dirías, pero que somos el ministerio hasta el último de la tierra. Sí, es por eso que nosotros podemos profundizar en más metodologías.
Pero lo que quiero que profundicemos es en el mensaje. Es saberlo predicar en 3 minutos, es hablarlo en media hora, es saber presentar argumentos, es saber decir, ¿dónde está esto para avanzar, chicos? ¿Alguien? Si alguien puede ayudar a la pastora Romina, quiero mostrarle algo. Espero que se... Háganle llegar uno a ustedes. No, ya. Miren, esto lo mandé a hacer. Ay, realmente sí que Dios nos pone en aprieto. Me queda poco. Miren. ¿Puedes ponerme Juan 3:16? Por favor. Miren, ¿cuántos de ustedes ha recitado ese versículo cuando lo predica, cuando estamos en las calles? Perfecto, glorioso. ¿Cuántos de ustedes creen que yo me opongo a la predicación de las calles? No, lo pregunté solo por algo que está en mi corazón, que pienso, que algunos piensan. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú me dices amén, ¿cierto? ¿Por qué tú lo entiendes? Sal afuera, en la esquina, y grita eso mismo. Y espero que te tomen media hora para saber cuántos se te acercan y te dicen gloria a Dios. Puede que muy pocos, tal vez ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Estoy hablando algo en contra o no le está gustando lo que estoy diciendo? Estoy hablando que es muy fuerte, pero ¿por qué? ¿Por qué le tendría que hacer sentido a todas las personas si aún no conocen a Dios? Pregunta, ¿por qué a alguien que no conoce la palabra le tiene que hacer sentido? ¿A quién le hace sentido ese versículo? A los cristianos. ¿Y quién te sale a recibir con ese versículo? Un cristiano que dice, amén hermano, gloria a Dios, siga nomás, póngale Wendy. ¿Sí o no? Volvamos a ponerlo, por favor, chicos, disculpen. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, imagínate todo lo que dice. Dice, Dios amó al mundo, dio a su Hijo unigénito, para el que cree en Jesús, no se pierda, tenga vida eterna. Está diciendo muchas cosas. La persona puede que conozca a Jesús por Semana Santa y sabe quién es por el que aparece, ¿cierto? Sobre todo en la película de hoy. La persona podría decirte, pero yo no me encuentro perdido. ¿Por qué estoy perdido? Yo no estoy perdido. ¿Y tú qué le responderías si alguien te dice, yo no me siento perdido? ¿Qué le vas a responder de vuelta? No, pero que tenéis que creer igual, po. Pero que yo no entiendo por qué tendría que creer.
¿Y creer en qué? ¿Cómo eso de salvo? ¿Salvo de qué? Si yo no, mira, Chile no está en guerra, no estamos en problemas, ¿salvo de qué? ¿Por qué tengo que creer en Jesús si ni siquiera sé si existió? No te lo dice todo esto, pero la persona lo está pensando. Y tú le dices, mira, ¿sabes qué? No nos hagamos problemas. ¿Creí o no creí? Bueno, si lo ponía así, creo. Ya, repite conmigo, ven para acá. ¿Tú sabes que dice la palabra que el diablo sabe que Dios existe? ¿Sabe que Jesús existe? Pero el diablo no obedece ni tiene vida eterna en Cristo. Entonces cuando a alguien yo le digo, cree en Jesús, y no le pongo un contexto, ¿cómo tiene que creer? ¿Por qué tiene que creer? ¿Qué pasa si no cree? En el fondo no le estoy predicando el Evangelio. Porque Pablo presentaba los argumentos para. Es que tú me dices, pero es que pastor, es que si usted lo hace así, no vamos a avanzar nunca. Porque el Giovanni va a ser para el día del níspero. Pero que, ¿quién nos dijo a nosotros que nuestro objetivo es un Giovannissi? Pucha, perdón que lo diga, pero hemos llegado al concepto que nuestro objetivo de ir a un lugar es ¿a qué hora es el Giovannissi? ¿Cómo va a ser el objetivo de ir a un lugar el Giovannissi? El objetivo es que conozcan el Evangelio, y si lo conoce uno, gloria a Dios. Perdón, chicos, ¿pueden ponerlo de nuevo? Mira, dice, de tal manera Dios amó al mundo, y te podrían preguntar, a ver, tú dices que Dios amó al mundo, ¿sí? ¿Y por qué muere tanta gente? ¿Y por qué hay guerra? ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Qué pasa con esto? La inflación, los que no comen, los que están en la calle, los que están cojos, los que están tuertos. El que se murió hoy día. Dios no nos amó, po. ¿Cómo se lo vaya a explicar? No, que Dios igual te ama, pero eso entre nosotros. ¿Te das cuenta que hay que profundizar en el mensaje? Profundizar. Presentar argumentos. Dice, y eso, bueno, ¿para qué voy a seguir si todo eso te lo sabes? ¿Para qué voy a seguir? Miren, voy a decirle una cita, que justo estoy en el momento, y después voy a entregar esto, después vamos a leer esto. Vean, por favor, 2 Timoteo 2:24 al 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Alguien diría, entonces yo no tengo que andar discutiendo. No, vamos a leer todo. Andar discutiendo por discutir. Yo tengo la razón. El siervo del Señor no debe ser discontencioso, sino amable para con todos. Cuando tú predicas el Evangelio en las calles, ¿eres amable? Oye, sí, crean en Jesús. Aquí no quiero yo nada, hinchados, filos, se van todos al infierno más encima. Espérate nomás, espérate que haga el Giovannissi. Ahí los quiero ver después mi Giovannissi. ¿Tú sabes lo que significa cuando nosotros decimos? Yo sé que puede que de repente alguno me diga, pero bueno. Es que una vez yo me puse a pensar y yo le digo, no, pastor, usted no es. Yo he hecho Giovannissi, he predicado de la misma manera. Yo te digo, llevo un año orando al Señor, revélame el Evangelio, predicar el Evangelio. Lo único que quiero es que prediquemos tu palabra. Si dice en Mateo 24, y será predicado este Evangelio del reino,
y vendrá el fin, quiero predicar este evangelio del reino y no otro evangelio del reino. No lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que su palabra dice, porque el evangelio es poder de Dios. Y si es poder de Dios, es poder de Dios. Y si no veo algo, es porque yo no estoy creyendo en el poder de Dios. Porque puede que no vea algo en una zona, pero en todas. El apóstol Pablo lee los hechos cuando predicó Felipe. Era o los mataban o escuchaban el evangelio. O le tiraban un peñascazo o recibían el evangelio. Pero a nosotros no creo que no nos entienden el mensaje porque ni lo reciben ni nos tiran piedra. Ni tomate. Porque las paltas están muy caras, no. No, es como que no les da ni frío ni calor. ¿Entiende? El mensaje del evangelio es locura, es ofensivo. Les tiene que producir algo, les tiene que producir comezón en los oídos. Si no les produce comezón en los oídos, entonces no lo estamos incomodando, no lo estamos persuadiendo. Les tiene que producir algo, decirle por último, ándate, cállate, porque no quiero creer en Jesús. Pero algo tiene que pasar. Pongámosla, por favor. Dice, sino amable para con todos, apto para enseñar. Por eso tienes que preocuparte de cómo enseñar. Sufrido. Y mira lo que viene después. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y qué va a pasar cuando se arrepientan y conozcan la verdad? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Los estamos sacando de la cautividad del diablo. No es que me tienen que respetar o decirme, Víctor, estoy de acuerdo contigo, qué buena la prédica. No, se tiene que convertir o enojarse conmigo. O se enoja conmigo porque yo digo que Pero piensa en esto. Nosotros llegamos, no hermano, si yo lo único que quiero decirles es que Cristo no es religión y Dios no te condena. Mira, todos te condenan, ¿eh? Todos te condenan. Pero yo soy re buena onda, pues. Estoy tan buena onda que yo no te condeno. O sea, tú podés tener problemas con todo, pero no tengas problema conmigo porque yo no vengo a condenarte. ¿Ya? ¿Y tú qué venís? No, mira, yo te vengo a contar algo nomás. Ya, ok, dile a esa persona, mira, te quiero decir algo. ¿Tú crees en algo? Más o menos. ¿Qué eres? No, yo soy agnóstico. Yo soy esto, listo. ¿Tú crees que puedes llegar al cielo? Sí. De muchas maneras. Yo respeto todas las religiones, perfecto. Tú dile, te quiero decir algo. Hay un camino. No, hay un camino. Hay un camino al cielo. No, que tú eres intransigente. Hermano, yo no soy intransigente. Hay un camino al cielo. No hay dos caminos, no hay tres posibilidades, no todos los caminos. Hay un camino al cielo y es creer en Jesucristo. Es que yo creo. ¿Qué crees de Jesucristo? ¿Qué crees de Él? No, yo creo que me puede sanar, que me puede bendecir. ¡No! ¡No! Tú tienes que creer que Él puede salvar tu alma. ¿Y por qué me va a salvar mi alma? Porque todos pecaron, todos nacen pecadores y el que es pecador está destituido de la gloria de Dios. Un día Dios va a juzgar la humanidad por sus pecados. No, si Dios es bueno, ¿cómo se te ocurre si ¿cómo Dios se va a ir en esa bola? Pues si yo... Es que un día va a juzgar la humanidad. ¿De verdad? Sí, y Pedro decía más encima, y estoy esperando que arda la tierra y se queme. Anhelo ese día que se queme la tierra. Léelo en 1 Pedro. Pedro dice, y ese anhelo, yo anhelo que la tierra se queme. Tú dirías, dice, loco, es pirómano, no quiere que se queme una casa, quiere que se queme la tierra entera. Decía yo, lo único que quiero es que ustedes entiendan
que si no tienen a Jesús en su corazón, si no confían de todo su corazón en Él, se van a ir al infierno. Joven, esto no es una broma. Nadie es cristiano por herencia. Todos tenemos que proceder al arrepentimiento. Tú puedes ser hijo de un pastor, puedes ser hijo de un obispo, de quien sea. Tú necesitas arrepentirte y conocer a Dios. Esto no es por herencia. Puede que tú digas que estoy en un hogar bueno, sí, me porto bien, sí, pero aún no has conocido el Evangelio. Y nosotros predicamos un Evangelio confrontacional. Y por eso que dice que lo prediquemos con mansedumbre. Porque si yo a alguien le digo, ¿sabes qué? Mira, yo te amo y por eso te vengo a hablar. Tú eres pecador. ¿Qué? Ni conozco esa palabra. Ya, y si supiera que significa esa palabra, ¿le tengo que explicar por qué es pecador? ¿Le tengo que explicar por qué es pecador? Porque si esa persona no entiende que es pecadora y que así como está bajo el juicio de Dios, ¿de qué se está salvando? Es que Jesús me salvó. ¿De qué? De irse al infierno. ¿De qué te salvó? Del juicio y la ira de Dios. No, pero es que pastor, ¿usted está predicando otro evangelio? No, léelo. Pero Dios me ama, sí. Y ese versículo Juan 3:16 dice, pero que los que no ya han sido condenados. Significa que si tú no crees en Jesús, lo único que te queda es morir eternamente, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando tú presentas el Evangelio, la persona tiene que creer en Jesús, pero tiene que creer que Jesús vino, murió y resucitó. Ahora, ¿por qué estuve meditando en esto? Y esto no es para que usted lo entregue si quiere, es para que tenga una guía usted. Pero falta un poquito. Pero el Señor te lo va a mostrar, por ejemplo, porque tú vas a tener que mostrar los argumentos de por qué la persona es pecadora. Vas a tener que mostrar los argumentos por qué esa persona tiene que creer en Jesús. Y vas a tener que mostrar los argumentos de por qué es necesario que proceda al arrepentimiento. Con todo eso, no te asegura que esa persona proceda al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ahí viene la tarea del Espíritu Santo, de luego que tú le predicas el Evangelio eterno, confrontacional, con amor, con la verdad, el único que lo puede convencer es el Espíritu Santo. Pero si tú no le predicas la verdad, él va a creer en un falso evangelio. Y porque a lo mejor tú pensaste que todos los caminos llevaban a Roma. Les cuento que prediqué nada que ver a lo que tenía. No sé ni para qué lo tenía. Miren, chicos, y aquí voy a cerrar para que podamos ir al break. Hay personas que creen que ya no tienen que aprender más. Hay personas que a lo mejor piensan que ya es suficiente con lo que conocen. Pero el mismo apóstol Pablo, con todo lo que sabía y con todos los viajes que hizo y toda la vida que invirtió en la predicación del Evangelio, estando preso y predicando en la cárcel y predicando encarcelado en una casa en Roma, pedía los pergaminos, pedía los escritos. ¿Por qué los pedía? Porque era necesario explicar. Miren, yo me he preguntado por qué los jóvenes no creen. Y algunos dicen, es que le faltan luces, pastor, tirarle humo. Le falta más modernidad.
Yo creo que no. Yo creo que no le hemos explicado el Evangelio. Pregunta, le voy a decir algunas palabras que yo aprendí en el tiempo. ¿Alguien sabe lo que es apologética? Yo la aprendí hace un tiempo nomás, ponele año y medio, quizás 2 años. La apologética es que tú demuestras razonablemente que Dios existe, que Jesucristo es el Hijo. ¿Tú sabes por qué el Pablo cuando llegaba a Corinto decía, Jesús nació conforme a las Escrituras? Está diciendo, yo no me inventé esto. Jesús murió conforme a las Escrituras. Esto no es un cuento de hadas. Y te digo algo, el que Él resucitara no es que nos lo inventamos, más de 500 lo vieron. La apologética, alguien diría, pero es que pastor, si nos ponemos a estudiar mucho nos vamos a poner cabezón y la palabra mata. No. Si tú tienes el objetivo que en tu vida lo más importante es predicar el Evangelio, te vas a dar cuenta que de repente alguien te va a preguntar, ¿pero la Biblia es real? Porque tú después puedes saber mucha Biblia y vas a decir, en el Antiguo Testamento habla esto de Jesús, iban a nacer de una virgen, iban a venir acá, Daniel dijo esto, Zacarías dijo esto otro, Ezequiel habla de acá, Isaías habla del siervo sufriente, desde el Génesis hasta Apocalipsis habla de nuestro Señor Jesucristo, del plan redentor de la humanidad. Y vas a saberlo y lo vas a hablar. Y de repente te va a aparecer alguien y te va a decir, ¿y cómo estás seguro, tan seguro que la palabra que tienes es verdad? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir cuando te topes un ateo? ¿Qué vas a decir? Es por eso que te tienes que preparar. ¿Por qué crees que hay gente que estudia arqueología bíblica? Lo que pasa es que cuando alguien estudia por separado, pero no lo centra en el Evangelio, tiene un problema. Una última, perdón. Total, me tomé esto. ¿Puedes poner Lucas 24? Y con esta cerramos. Ahora sí, chicos, créanme. Ahora sí que es verdad. Lucas 24, 44. Y vamos a leerla solamente. Aquí Jesús está resucitado. Y le habla a sus apóstoles. ¿Tú sabes qué palabra usaban los apóstoles para predicar el Evangelio? El Antiguo Testamento. Es que, pastor, ¿usted está diciendo que predicaban con el Antiguo Testamento? Sí. Dice, y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Manténla ahí un rato. Jesús le está diciendo, después de resucitado en estos 40 días que le habla del reino, que le está enseñando a predicar el Evangelio. Cuando hablen de mí, digan que se están cumpliendo las Escrituras. Que todo lo que pasó conmigo y lo que pasará en mi segunda venida son las Escrituras. Está profetizado en los profetas, en los salmos e incluso en la ley de Moisés. ¿Por qué crees que Pedro, cuando se pone a predicar, dice, esto que están viendo es el cumplimiento de la profecía de Joel? Porque está usando esta instrucción de Jesús. Lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y cuando tú entiendes que el Antiguo Testamento te revela a Jesús y lo puedes usar como argumento para que crean, pasa lo siguiente. La siguiente, por favor, el 45.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y ahora te diría, le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Ponte en pie, vamos a orar. Perdonen mi carnalidad, a veces ansiedad. Estamos todos en perfección, pero espero que el Señor les haya traído entendimiento de lo que Él les quería mostrar. Quiero que ahí donde estás, le clames o le ores al Señor. Y órale todos los días de tu vida. Dile: Señor, revélame tu palabra. Señor, revélame lo que está en la ley, en los profetas, en los salmos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, para predicar tu evangelio del reino, para presentar argumentos con mansedumbre, pero argumentos sólidos que derriben fortalezas que se oponen al conocimiento de Dios, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para presentar las evidencias que nuestro Señor Jesús vino, murió y resucitó, y que en Él tenemos el perdón de pecados, y que Él volverá por su iglesia, y que si se me separara el cuerpo del alma antes de que Él venga, estaré con Él. Señor, enséñame el Evangelio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que cuando andemos en las calles, en las casas, prediquemos este Evangelio poderoso, y que cuando alguien nos venga a preguntar, presentemos argumentos, confiando en que tú, amado Espíritu Santo, los convencerás de pecado, de justicia y de juicio. Y Señor, como oraron los apóstoles, te clamamos que cuando prediquemos tu evangelio, los milagros, las señales nos sigan, Señor, para que sean evidencia de que estamos predicando tu precioso evangelio, y que la gente pueda ver que tú eres real, para que una vez que ocurran, Señor, glorificarte a ti y decir: esto sucedió porque Jesús está vivo, esto sucedió porque Jesús resucitó. Cree en el mensaje del evangelio, no por mis palabras si no quieres creer, sino por las evidencias de las señales. Señor, abre nuestro entendimiento, guíanos a tu verdad. Queremos predicar este precioso mensaje. Gracias, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios.